Así que vamos a hacer un repasito, ¿verdad? Por si alguno no vino en la semana entera. Para que tenga una idea de lo que abordamos. Empezamos hablando de David, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y que no importando contra todo pronóstico, Salmo 138 dice que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. David fue fugitivo, tuvo 1000 problemas y hablábamos de quienes se le añadieron a él, los tristes, los amargados, los endeudados. Y aún así, Dios cumplió su propósito porque leíamos en el Salmo 139 que la vida de David estaba escrita en los libros del cielo. Y si él iba a ser rey, no importa dónde ni cómo, Dios iba a cumplir ese propósito. Así que Dios hace lo mismo con nosotros, contra viento y marea, contra problemas, no importando lo que suceda. Si estamos en Cristo, Cristo cumplirá nuestros propósitos aquí en la tierra. Hablábamos del paralítico. Aquel hombre que por la vida o el estilo de vida que llevaba, quedó paralítico. Pero él no estaba preocupado por su parálisis física. Él estaba depresivo, él estaba triste, porque él estaba consciente que él mismo se llevó a esa situación. Pero lo más duro para él era pensar que Dios no lo perdonaba. Así que este hombre lo llevan delante de Jesús. Y lo primero que Jesús le dice que tus pecados te son perdonados. En otras palabras, ya no importa lo que hiciste. Lo importante es que estás dispuesto a enderezarte. Lo importante es que ha venido a mí con fe y yo te perdono. La gente no entendió eso en el momento porque la gente lo llevó para que lo sanara físicamente. Pero aquel hombre pudimos ver que lo que más daño le estaba haciendo era a él, su problema emocional. Lo que más daño le estaba haciendo a él era su mente, lo que estaba pensando. Hermano, no hay parálisis más grande que nosotros podamos tener que nuestros prejuicios mentales. Si nuestra mente se pone que no va a avanzar, no avanzamos. Pero cuando nuestra mente está llena del poder de Cristo y de su Espíritu Santo, aunque las cosas se vean imposibles, al que cree todo le es posible. Aunque se vea el mar intenso, inmenso y usted no sepa cómo cruzarlo, Cristo tiene el poder de dividirlo en dos para que usted pase por medio de él. Hablábamos de ese padre que tenía ese hijo, su único hijo, y estaba poseído, tenía esquizofrenia. Y este hombre había intentado todo lo posible para que su hijo pudiera ser sano, pero nadie podía sanarlo. Nadie podía sanarlo. Sin embargo, en un último intento desesperado, se lo traen los discípulos de Jesús, no pudieron resolver el problema. Y Jesús, que estaba viendo la situación de este padre, el dolor, la tristeza, decide venir a resolver la situación. Y entonces Jesús le pregunta al padre, mire, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ese murmullo? Ya ustedes saben la historia. Pero Jesús le pregunta a él y le dice que al que cree todo lo es posible, que si él cree, y aquel hombre fue sincero y le dijo, Señor, por favor, ayuda a mi incredulidad. Así que si hay alguien esta mañana que está indeciso ahí, vacilando, medio incrédulo, pídale al Señor que le ayude a creer. Porque al que cree todo le es posible. Cristo está dispuesto a abrir el cielo y llenarnos de bendiciones. Pero tan solo tenemos que decirle, Señor, por favor, mira, tengo esto en la mente, esto no me deja tranquilo, pero ayúdame a mi incredulidad, ayúdame a creer. Y cuando Jesús vio tal fe, ¿qué hizo con el niño? Dijo el demonio que se fuera y que se fuera para siempre. Cuando creemos en Jesús, no importan los problemas, no importan las circunstancias, Él lo manda afuera y es para siempre. Una noche estaban los discípulos en una tormenta grandísima.
oscuro de noche, no podían ver. Y cuando la tempestad golpeaba más la barca, allí apareció Jesús y le dijo al viento, calla y enmudece. Y lo único que le salió decir a los discípulos, ¿quién es este hombre que hasta las tempestades le obedecen? Ese es el Cristo que hemos hablado esta semana. El Cristo que derrumba murallas. El Cristo que restaura. El Cristo que transforma. El miércoles vimos la pesca milagrosa, ¿se acuerdan, verdad? Cómo Dios sabe lo que nosotros necesitamos y nos indica dónde está. Pero tenemos que dar el paso de fe. Tenemos que entregarnos a Él, decidir que Él controle nuestra vida. Y aquellos hombres que habían pescado, no habían podido pescar la noche entera, quizá la pesca de sus sueños, los proyectos, todo lo que ellos tenían, pero esa noche no pudieron hacer nada. Y al otro día en la mañana, entonces viene un ser extraño y le dice, préstame tu barca un minuto, da un tema ahí. Y después le dice en el día, contra todo pronóstico, contra toda posibilidad, porque en el día, si de noche no pescaron, menos iba a ser de día, porque de noche que se pesca. Pero contra todo eso, Jesús le dice, Pedro, ve al medio del mar, ve a aguas profundas y echa la red a la derecha. Y Pedro le dice, Señor, pero que ya yo lo he intentado. Ya yo he regado mucho currículum. Ya yo he hecho esto para resolver aquello. Ya yo he ido 10 veces al banco. Ya yo le he explicado que no puedo. Pero aquel hombre, aunque tenía sus dudas, dijo, maestro, lo voy a hacer porque tú me lo estás pidiendo. ¿Y qué pasó cuando él fue allá y echó la red? Vino la bendición hasta que sobreabundó. El Señor sabe en dónde están los peces que necesitan tu vida. Y Él, así mismo, como a Pedro le indicó, está dispuesto a indicarnos también a nosotros. Pero tenemos que tomar la decisión. El jueves hablamos de la gracia. Ese don inmerecido. Pero decíamos que la gracia tiene su límite. La gracia no es para siempre. No siempre vamos a poder estar jugando en el valle de la indecisión. Y lo hablamos con Belsasar. Este joven rey que estaba creyendo que podía hacer con su vida lo que él quería y que él la controlaba y que él hacía fiesta y que vivía como él quería. Y la gente diciéndole, mira, acuérdate lo que le pasó a tu abuelo, acuérdate lo que le pasó a tu papá, acuérdate lo que le pasó a Nabucodonosor, que Dios lo echó por tierra, que Dios lo echó por orgullo, y él vacilando así, yo un día de esto lo hago, un día de esto me decido. Sin embargo, cuando él menos lo esperaba, quizás en la flor de su juventud, cuando estaba más contento, vino una mano, no cortada, de mano de hombre, y allí tiró sentencia contra aquel joven, de que su vida o su gracia había terminado y que estaba siendo sentenciado. En Génesis capítulo 5, el mismo Dios dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. No siempre voy a tener la gracia disponible. Porque los pensamientos y la naturaleza humana son continuamente al mal. Y llegará un momento que yo podré bajar una estrella del cielo y no va a aceptar, no. Y cuando Noé entró al arca y empezó a llover, Noé quería abrir el arca porque Noé tenía compasión por la gente, pero el arca, ¿quién la había cerrado? ¿Quién había cerrado la gracia? Dios. Un día va a pasar. La gracia no es para siempre. Y no podemos vivir relajando con eso. Quizá pasen 10 años, 15 años, no sé. Pasará el tiempo. Pero un día los 120 años, así como de Noé, pasarán. Y no podemos estar vacilando. Y en Santiago dice que aquellas personas que son de doble ánimo, Dios no los escucha. Porque son como la ola del mar que vienen y van. Y como son indecisos, ni se deciden por una cosa, porque el Señor no le gusta el tibio. O tú eres frío o eres caliente, o estás o no estás,
al tibio, él no lo escucha. No lo escucha. Y nosotros tenemos que estar claros de eso. Pero qué bueno que todavía él nos escucha y está dispuesto a salvarnos. Y el viernes hablábamos entonces de Naamán. Cómo Dios premió su obediencia. Cómo aquel hombre, a pesar de quién era y lo que se creía, al final tuvo que obedecer. Y en Lucas 4:27, allí el Señor hace memoria de Naamán. Y dice que en Siria había muchos leprosos. Pero al que él decidió salvar fue a Naamán, porque era el único que estaba dispuesto a aceptar y a obedecer a pesar de su orgullo. Y en unos minutos vamos a ver lo que quiero rápidamente que hoy podamos entender. Yo hoy puedo predicar hasta las 2, no importa que me caigan, me tiren piedra, porque ya yo me voy. Eso yo no lo podía hacer el sábado porque, ¿verdad? Pero ya hoy es mi último día y entonces ya de aquí me pueden apiar cuando quieran, cuando digan, porque, ¿verdad? Ya cumplimos, pero esta mañana quisiera hablarte de que Dios está pendiente de ti y de mí. Y que Él está pendiente de nuestras necesidades. Vamos a orar. Señor, vamos a abrir tu palabra. Que una vez más sea de gran bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Vivimos en un mundo muy acelerado, donde hay que tener 2, 3, 4 trabajos, porque hay que pagar la renta, hay que pagar los impuestos, hay que pagar la gasolina, el transporte, la comida. Y nada más no es aquí que hay que trabajar mucho. En el mundo entero. Cada país tiene su condición, su forma y su idiosincrasia. Hay que trabajar. Y hay que hacerlo con mucho esfuerzo y con mucho esmero. Pero lamentablemente a veces nos vamos un poquito más allá de lo que debería ser. Y nos volvemos un poquito materialistas. Es cierto que tenemos necesidades básicas que cubrir. Todos queremos tener nuestra propia casa, nuestro propio carro, nuestro propio ahorro. Y eso está bien, eso está bien. Eso es de Dios. En Proverbio allí, reiterada vez, el sabio Salomón habla de eso, de que te goces del fruto de tu trabajo. De hecho, él habla de que hay que impulsarse en la vida. Él habla de que hay que progresar, de que hay que trabajar, de que hay que planear, porque Dios nos quiere bendecir en la eternidad, pero también nos quiere bendecir aquí. Y Él se agrada cuando sus hijos trabajan, cuando sus hijos tienen el anhelo del progreso, cuando sus hijos tienen proyectos. Él se alegra cuando tú consigues un buen trabajo, que te pagan bien la hora. Él se alegra cuando tú logras, oye, esa era la casa que yo quería. Cuando tú la compras, Él se alegra de eso. Él nos complace muchísimas veces. Y a veces hasta en la cosa más simple. A veces usted simplemente tiene deseo de un jugo de lechosa, no sé, un batido de lechosa, un batido de zapote. Y de repente el hermano Simón la llama a usted, le dice, mira, pasa por aquí, que aquí está el batido de zapote. Yo tengo un batido de zapote y unos zapotes que se me están por dañar, pero vamos a hacer un batido aquí entre. Y te dice, oye, Señor, pero en esa cosa tan sencilla, tan simple, tú me bendices. El problema es que a veces nosotros le queremos dar más importancia a las cosas terrenales que a las cosas de Dios, y entonces por buscar lo terrenal descuidamos las cosas de Dios, pensando de que Dios no nos puede suplir nuestras necesidades.
En la Biblia hay dos milagros interesantes que ocurrieron. Ustedes lo pueden leer en Marcos 6. Eso también está en los demás evangelios, en Lucas, Juan, Mateo. En una ocasión Jesús está predicando y entonces cuando él termina el sermón, los discípulos hace rato que habían perdido el hilo del sermón porque tenían hambre. Su mente ya no estaba en lo que Jesús estaba diciendo. Su mente estaba, óyeme, por el Señor como que se ha corrido un poquito y hace hambre. Además que hay como 5,000 gente. Aquí no hay supermercado, no hay Walmart que pueda alimentar tanta gente. Yo no sé cómo se van a resolver, pero el Señor no acaba el tema. Y ya nosotros tenemos hambre. Yo lo que quiero es que esto se acabe para irme. Y los discípulos pensando ahí. Y entonces Jesús, que entiende el pensamiento de ellos, manda a la multitud, porque dice que tuvo compasión de ella, porque era como oveja sin pastor, y lo manda a sentarse. Y le dice entonces a sus discípulos, miren, denle de comer a esa gente. Hay que darle comida. No lo podemos mandar así para allá. Y ahí eso entró como en un shock con ellos. Y empezaron a decir, pero ¿y de dónde nosotros vamos a darle comida a esta gente? Ni con el salario de todo un año nosotros podemos resolver ese problema. Porque lamentablemente, hermanos, también nosotros estamos concentrados más en nuestras necesidades y en complacerme yo que en nuestro prójimo. Pero es el mismo sistema que nos ha llevado a eso. Cuando vemos los libros de superación, cuando vemos los consejos que debemos llevar para llevar una vida mejor, todo indica exaltar el yo y a olvidarnos del otro. Pero también cuando estamos nada más concentrados en que me voy a ganar tanto, en el negocio del lunes, en el negocio de mañana, nos olvidamos de este asunto. Y eso pasó con los discípulos. Y ahora Jesús le dice, miren, yo necesito que ustedes resuelvan el problema de esta gente. Pero en Juan dice, cuando se narra la historia, que Jesús simplemente le preguntaba eso a ellos, a Felipe específicamente. Era para ver la reacción de ellos, porque ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Ya Jesús sabía. Ya él había hecho la provisión, pero quería ver la reacción de sus discípulos. Esos discípulos que vieron muertos levantarse, esos discípulos que vieron paralíticos, esos discípulos que vieron leprosos sanarse, esos discípulos que vieron liberación de demonios, esos discípulos que vieron que Jesús sanó ciego y todas esas cosas. Ahora los discípulos dudan que Jesús podía resolver el problema. Pero nada, en fin, él le pregunta, ¿cuántos panes hay? Ah, bueno, 2 panes o 5 panes, ¿verdad? Y 2 peces. Y así dice que Jesús partió eso. ¿Y qué pasó? Se multiplicó y sobraron 12 canastas. Porque donde está la presencia de Jesús hay abundancia. Pero Jesús quería darle una lección, porque Jesús había comisionado a los discípulos de que fueran por las calles, que predicaran el evangelio, que echaran fuera demonios, todas esas cosas. Y le dijo también, no se preocupen por llevar dinero, no se preocupen por llevar 2 capas, hagan la cosa con lo mínimo y no se preocupen. Pero a la primera vez que esta gente siente hambre, de hecho Cristo siempre tuvo una lucha con ellos por el asunto material, porque en una ocasión cuando el joven rico vino, que Jesús dijo que difícilmente un rico se iba a salvar, ellos le preguntaron entonces, ¿qué va a pasar con los ricos? Y entonces, y Jesús le dijo, para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y entonces ellos le dicen, y nosotros que le hemos dejado todo, ¿qué nos vamos a ganar al final? Porque los discípulos
estaban pensando en un reino terrenal, los discípulos estaban pensando en un reino material. Ellos lo que querían buscar cómo sacar ventaja. Santiago y Juan, a través de su madre, mandaron un pedido de que cuando Jesús se sentara en su reino aquí, uno a la derecha y otro a la izquierda, o sea, uno vicepresidente y el otro primer ministro. Solo enfocado, ¿qué? En lo material, en lo de aquí. Porque, hermanos, una de las grandes distracciones que Satanás nos pone son nuestras necesidades. Usted entra a un trabajo y le dice, usted tiene que venir el sábado. No, pues no puede trabajar. Y usted de una vez empieza a pensar, ¿y de dónde yo voy a comer? No puedo dejar el trabajito porque entonces si lo dejo, no hay con qué comer. O sea, siempre Satanás nos va a poner nuestras necesidades. De hecho, el ser humano a veces nos manipula por nuestras necesidades. Usted puede estar en un trabajo y el jefe se dio cuenta que usted tiene hipoteca de carro, hipoteca de casa y que tiene el niño en la escuela y todas las cosas. Y cuando ese jefe le quiere hacer una maldad, empieza a apretarlo por ahí porque él sabe que usted no se puede ir porque tiene ¿qué? Necesidad. Pero déjame decirte en esta mañana que el que está en Cristo Jesús, sus necesidades son suplidas conforme a la riqueza que tiene Cristo en su gloria. Así que resolvió el problema aquí de los 5,000 con la expectativa de que sus discípulos aprendieran que Dios tiene el control de las cosas. Sin embargo, en Marcos 8 se relata de nuevo esto, pero ahora con 4,000, el mismo milagro. Así que Jesús está contento predicando la palabra. Los discípulos se habían llevado su mangucito, su pan, su arrocito con habichuela, porque ellos sabían que Jesús predicaba largo. Y a las 12 ellos iban a arrimar en una esquinita con su conconcito ahí con guandules. Y su sándwich y su pan. Porque no le iba a pasar como la primera vez, ¿no? Que iban a quedar ahí que pasando hambre. Y Jesús da su sermón, predica lo que iba a decir, sana lo que iba a sanar, porque había mucha gente enferma y él lo sanaba. O sea, se ocupó en la necesidad de la gente. Y otra vez, entonces ahora Jesús le dice, miren, yo tengo compasión de esta gente, vamos a darle de comer. Y ahí vuelven los discípulos, pero Señor, yo lo que tengo un mangucito con queso frito aquí. Eso no da ni para yo entrármelo en una muela. Y el otro, no, yo lo que tengo un arrocito. No. Dile a esa gente, Señor, que se vayan temprano a las aldeas para que compren comida. Los discípulos estaban tan enfocados en su necesidad, en sus deseos, que se olvidaron de que Dios o que Cristo hacía unos días había hecho el mismo milagro de los 5,000. Porque es que nosotros nos olvidamos rápido de las bendiciones de Dios. Mientras estamos llenos, Dios es bueno. Pero desde que nos da un chin de hambre, ahí ya, Dios en banda y yo por aquí. Y volvió a ocurrir el mismo problema y entre ellos empezaron a discutir. Sin embargo, Jesús, teniendo compasión por la gente, dice que volvió a hacer el milagro de la alimentación. Y entonces de nuevo, allí, Cristo por segunda vez hizo el milagro. ¿Cuántos milagros tendrá que hacer Cristo para que tú entiendas que Él está de tu lado? ¿Cuántos milagros tendrá que hacer Él para que tú te entregues a Él y ponga en Él toda tu confianza? ¿Cuántas cosas más tendrá que hacer Él por ti? Si a lo largo de tu vida tú has podido ver la mano poderosa de Cristo actuando en tu favor, porque su diestra está disponible para nosotros. Pero estos muchachos
Los que estaban puestos para ellos, como decimos allá. Ellos no pensaban en la necesidad de la gente. Ellos no pensaban en los hijos. Ellos no pensaban en su papá. Ellos no pensaban en su esposa. Ellos no pensaban en nadie. Estaban pensando solo. Y lamentablemente la sociedad de hoy está dividiendo las familias en vez de juntarlas. El papá piensa que nada más es trabajar duro para proveer comida. Pero la esposa y los hijos necesitan amor, necesitan atención, necesitan que haya confraternidad. Las esposas creen que nada más es trabajar duro para que los hijos vayan a la escuela y también tengan educación. Y nos hemos metido en ese círculo, y ese círculo lo que está destruyendo nuestras familias. ¿Cuándo fue la última vez que esposo o esposa se dijeron te amo? Que se abrazaron y se dieron un beso con pasión. ¿Cuándo fue que se sentaron con sus hijos la última vez a hablar de cualquier cosa? En estos días vi un videíto ahí interesante que hicieron en España, no sé si lo han visto, quizás ustedes lo han visto, donde juntaron 4 familias. Los padres de los padres, los hijos, y empezaron a hacer preguntas. Y a una de las hijas en una ocasión le preguntaron, ¿dónde trabaja tu papá? No sé. El jueguito era que si tú no podías contestar la pregunta, tenías que levantarte de la mesa y dejar la mesa. Tenías que contestar correctamente. Y a esposo le preguntaron, ¿cuál es el color favorito de tu esposa? No sé. A esposa le preguntaron, ¿cuáles son los objetivos de vida de tu esposo? ¿O qué es lo que más le gusta? A algunos le preguntaron, ¿cuál es la comida favorita? En fin, la sala, las 3 familias, los 3 con juegos comedores que van ahí, quedaron vacíos, solos. Nadie. Eran extraños dentro de su propia casa. Por el afán de los asuntos materiales. Y la Biblia dice, ¿de qué vale todo, alcanzarlo todo y perder tu alma? ¿A costa de qué tú estás progresando? ¿A costa de tu familia? ¿De que tus hijos andan por ahí y tú no sabes? ¿De que tu esposa, tú te levantas y ella durmiendo y tú llegas y ella durmiendo? Y esas son las distracciones que Satanás nos tiene metido a nosotros. Y todos, me incluyo, todos estamos en ese jueguito. Porque tenemos que trabajar, porque tenemos que progresar, porque tenemos que avanzar. Y todo está bien, pero no puede hacer a costa de olvidarnos de Cristo y nuestras familias. Pero los discípulos no entendían eso. Ellos solo estaban concentrados en lo de ellos y para ellos. Y entonces, en una ocasión Jesús tuvo un problema con algunos fariseos que le estaban pidiendo y demandando señal, y allí Jesús le tuvo que responder un par de cosas. Pero a sus discípulos le hace un comentario. Y le hace un comentario que está ligado, o le pone como ejemplo un elemento que tiene que ver con comida. La levadura. Y Jesús le dijo que no se llevaran de la levadura de los fariseos, o que los fariseos eran como la levadura mala. Y ellos de una vez conectaron el tema. Y empezaron a discutir entre ellos, porque no me habían llevado 2 panes. Entonces ellos empezaron a discutir, oye, mañana Jesús va a hacer otro milagro, o ahora para dónde vamos a hacer otro milagro. Y entonces, ahora tenemos un problema porque nada más vinimos con 2 panes. Así que entre ellos empezaron a discutir que el culpable era Pedro, que no, que era Juan, que no, que era todito. Empezaron a pelear. Empezaron a hacer allí una discusión. Y entonces, en Marcos 8:17 dice, entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan?
¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis? Y entonces ahí él empieza a recordarle cuánto partí los 5 panes. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuánta canasta llena de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron ¿qué? 7. Y les dijo, ¿cómo es que aún no entendéis? ¿Qué era lo que ellos no entendían? Y con eso vamos a concluir en esta mañana. Mateo capítulo 6. A partir del versículo 25. Por tanto os digo, no angustiéis por vuestra vida, qué bebéis, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, ¿qué sucede? Vuestro Padre, ¿qué? Las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ella? Si Cristo está dispuesto a alimentar las aves, ¿no estará a hacer más por nosotros? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, o por mucho que se afane, por mucho que trabaje, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros? ¿Qué? Hombre de poca fe. Si usted ve esa grama tan linda ahora, y esos árboles tan lindos ahora en primavera, pero en diciembre, ¿qué pasa con esos árboles? Y si Dios lo hace con ellos, que tienen ciclo corto, ¿qué será con usted y conmigo? Pero el problema es que somos gente de poca fe. Pensamos que Dios no tiene la capacidad de ayudarnos, de resolvernos. Y dice, no os angustiéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Óiganme, qué poderoso ese versículo 32. Porque los gentiles se angustian por toda esa cosa, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Antes que tú vayas delante de Él pidiéndole que te provea para el transporte, ya Él lo sabe. Antes de que tú le pidas a Él para la comida, ya Él lo sabe. Antes de que tú necesites un jean, unos tenis, una blusa, una camisa, lo que sea, Él lo sabe. El problema es que tenemos poca fe. O medimos la cosa, si tenemos mucha abundancia, sí, Dios está conmigo. No. El Señor sabe lo que necesitamos. Y aquí está diciendo, quienes realmente se preocupan por esas cosas son los que no conocen a Dios o los faltos de fe. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que creen en Cristo saben que de alguna manera Dios ha de suplir. Y entonces le dice en el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Hermano, mientras nosotros nos ocupamos de la obra de Cristo, Cristo se ocupa de nuestras necesidades. Mientras nosotros estamos orando,
mientras nosotros estamos empujando para que la iglesia, para que la obra de Cristo siga avanzando, Cristo se acuerda de nuestras necesidades y para que no nos mortifiquemos por ella, Él las suple. Eso era lo que Él quería enseñarle a sus discípulos. Que mientras ellos estuvieran ocupados predicando el evangelio, mientras ellos estuvieran ocupados en lo que tenía que ver con el Señor sabe que el ser humano necesita vestirse, el Señor sabe que el ser humano necesita comer, el Señor sabe que el ser humano necesita cobija, que necesita un transporte, Él sabe todo eso. Pero Él en esta mañana nos está diciendo, oye, olvídate de ese materialismo, olvídate del mundo, no te vuelvas loco, búscame primero y yo te voy a enseñar dónde están los peces. Entrégate a mí y entonces las demás cosas, todas las demás, vendrán por añadidura. Hermano, yo mismo he visto en mi familia y conmigo cómo Dios ha ido trazando camino y cómo Dios nos ha ido bendiciendo. Cómo Dios ha ido, cosas que yo no me imaginaba. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo decidimos, mi esposa decidió que compráramos casa, porque los varones somos miedosos como para meternos en los líos. Y ella que sí, yo que no. Y ella que sí, yo que no. Y yo empecé a hacerle los cálculos lógicos y a tirarle números financieros. Y ella como quiere para allá que vamos. Y yo que sí, ella que sí, yo que no. Y entonces buscó refuerzo porque buscó a mi mamá. Y entre las dos me agarraron y me atacaron, que yo dije, bueno. Y yo no tenía ya en Santo Domingo para un préstamo hipotecario, solo te prestan hasta un 80% de la situación. Y el 20% tenemos que buscarlo. Yo no tenía ese 20%. Yo no tenía ahorrado, yo creo que ni nada prácticamente. ¿Y de dónde vamos a buscar? Dios va a proveer y agarraron y me hicieron sacar lo poco que tenía para apartar el apartamento. Y bueno, y empezamos ahí. Después yo decía, yo no voy a calificar para el préstamo, pero no sé. Cuando fuimos a un oficial de un banco, le caímos en gracia y nos dijo, mira, todos los trucos que había que hacer, todo para que ese préstamo saliera. Y ella ahí luchando, y de 14 préstamos, el único que salió fue el de nosotros. Y después yo decía, ahora, ¿y de dónde vamos a pagar la cuota? Hermano, hasta el día de hoy, Dios ha provisto y no ha faltado una. Y yo recuerdo una vez, que con esto voy a cerrar, porque ya Diógenes allá me está mirando mal. Y Simón está así ahí, me están haciendo señas ya. No, mentira, es broma. Yo recuerdo una vez que me llamó un joven de la iglesia a mi casa y me dijo, mira, tú y fulano calzan iguales. Tú le puedes, por favor, prestar un par de zapatos porque lo invitamos a una sociedad de jóvenes y él tiene como excusa que como no tiene zapatos y no puede ir. Yo dije, oh, pero claro, eso no es problema, yo le presto el par de zapatos. Pero después yo me quedé pensando en mi mente, pero ajá, ¿con qué vaya el otro viernes? ¿Y con qué vaya el otro viernes? ¿Y con qué vaya el otro viernes? Y yo no le iba a regalar unos zapatos usados, viejos, así ya. Entonces yo, de afrontoso, como dicen allá, me puse y le dije a él, mira, dame el número del muchacho, y lo llamé. Y le dije, mira, vamos a juntarnos en Payless, allá Payless funciona bien. Ven para que vayamos para allá y tú eliges el zapato que tú quieras. El que más te guste ahí, no hay problema. Me puse espléndido ahí. Pero cuando miro la tarjeta de crédito, yo digo, ay, mi madre. Yo espero que este muchacho no elija un zapato que cueste más de lo único que tenía en la tarjeta de crédito. Y cogimos para allá. Y él eligió su zapato. El que él quiso, lo que le gustaron, lo eligió. Y gracias a Dios estaba dentro del precio y no hubo ningún problema. En esos días, allá las tasas, oigan esto, las tasas de los préstamos no son fijas hasta que se acabe el préstamo. Son variables.
Entonces usted puede empezar, allá son bastante altas. Pero en ese tiempo había una disposición del gobierno que para el que tuviera su primera casa tenía una tasa especial, pero que esa tasa era por 2 años y después otra tasa por 3 años y después otra tasa por 5 años hasta que se acababa el préstamo. Pero yo escuchaba que cuando te variaban un punto, te subían un punto, la cuota se disparaba, porque allá en el 2003 hubo una crisis con los bancos y yo escuchaba que gente que pagaban 15,000 pesos dominicanos por un préstamo, la tasa le subía un punto y el préstamo subía a 30,000 pesos. Y eso se me quedó ahí. Y yo estaba preocupado y llamaba al banco, mira, yo quiero saber la tasa que me va a variar, que me va a subir, cuánto es. Y estaba afanado y estaba preocupado y llamaba hasta que una gerente me dijo, mira, ¿y tú no confías en Dios? Si a ti no te han subido esa tasa, deja eso así, que sea cuando ellos decidan. Pero hermano, llegó el día que la tasa iba a subir y subió un punto. Así exactamente. Pero hermano, yo no sé qué pasó ahí, pero en vez de la cuota del préstamo subirme al subir la tasa, la cuota bajó. Y bajó exactamente lo que costaron los zapatos. Y yo hasta que se acabó el préstamo, pagué esa cuota. Y nunca más, me subieron un solo puntico y después nunca más ellos me hicieron variación en la tasa. Ellos subían y subían, pero a mí me la dejó así. Y en vez de subir, baja. Esas son las cosas que hace Dios. Esas son las cosas que hace Dios. Mientras yo estaba volviéndome loco, preocupado y angustiado de que no iba a soportar pagar una cuota más alta, el Señor lo sabía e hizo la provisión. Yo no sé si a otra gente le hicieron eso, pero a mí en el banco no se pasó eso. Sube la tasa, baja la cuota. No, que no, eso es contra cosa humana. Pero allí estaba Dios obrando. Es lo mismo que quiero motivarte en esta mañana ya, tarde, de que Dios puede obrar en tu vida. Pero tienes que permitirle que Él entre en tu corazón. Dios está dispuesto a obrar en tu familia, pero tienes que darle el primer lugar en tu casa a Dios. Y a veces dejar pasar cosas, no todo dinero se gana, a veces es mejor dejar pasar cosas ahí. Porque estar con tu familia no tiene precio. En el centro médico donde estaba anterior, allá llegó Francisco, se llamaba Francisco ese señor. Ese todo señor, toda su vida, había trabajado en bancos allá. Y llegó a ser hasta vicepresidente de bancos. O sea que era un tipo, una persona de alto nivel, que ganaba muchísimo dinero. Pero llegó el momento de la jubilación. Y se jubiló, pero eso le dio durísimo a él. Después de estar tantos años activo, de tener tantas posiciones con tanta gente detrás de él, pero ahora en el centro de la ciudad, en un apartamento de lujo, estaba Francisco, pero solo. Su esposa lo dejó y sus hijos crecieron y se fueron, y lo que hicieron fue, en vez de llevárselo para su casa, le contrataron a una gente para que lo cuidaran y ellos no iban por ahí. Y así Francisco entró en depresión y pisó la puerta de allá, del hospital de allá. Y duró como 2 meses, después se fue, pero volvía a los 15 días y se fue. Y después volvía, porque Francisco dejó de comer. Francisco dejó de hacer todo, no quería vivir. Porque se había quedado ¿cómo? Solo. Después de tantos años de trabajo, de sacrificio, ¿por a costa de qué? De su familia y de todo, se quedó solo. Y Francisco murió allá en el centro médico de una depresión tan grande. Se deterioró de forma tal que dejó de comer.
que entonces pasó en intensivo un asunto, un tiempo. Y lo triste es que nadie fue a reclamar a Francisco. ¿De qué te vale alcanzarlo todo a costa de tu familia o a costa de tu salud? Cuando aquí el Señor te está diciendo que Él sabe cuáles son tus necesidades y que Él está dispuesto a suplirlas. En esta mañana hay alguien que dice: Señor, yo quiero confiar en que tú suples mis necesidades. Yo entiendo y comprendo que el problema que yo tengo tú lo puedes resolver. Hay alguien que se pone de pie y dice: Señor, yo quiero confiar en ti. Quiero confiar en tus promesas. Yo ahora mismo estoy en una situación económica difícil, no tengo nada. Y tú lo sabes, el Señor lo sabe. Pero Él está dispuesto a suplir nuestras necesidades. Y eso es lo que Él quería que sus discípulos entendieran. Que mientras ellos caminaban por la vida, Cristo sabía cuáles eran sus necesidades y estaba dispuesto a suplirlas. Hoy esta tarde hay un bautismo. Hay una persona que yo sé segura que se va a bautizar. Me dicen que hay otra sorpresa. Pero todavía hay chance para que se sigan agregando sorpresas. Así que si tú sientes el llamado de Dios, esta tarde estaremos aquí también. Disponibles. Las aguas bautismales estarán ahí. Para que también con fe tú des ese paso. Y Cristo Jesús se va a encargar de tu negocio. Cristo Jesús se va a encargar de tu empleo. Y Cristo Jesús se va a encargar de tus necesidades. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, confiado en que tú has de suplir nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Señor, saca eso de la mente, esa preocupación, esa angustia. Y que vivamos un día a la vez, sabiendo que tu mano poderosa está obrando en nuestro favor. Gracias por la iglesia de Morningside. Sigue bendiciendo. Que tenga ese espíritu misionero y con poder pueda proclamar tu mensaje. Y que junto con ese anhelo y ese deseo de la predicación, tú puedas traer la bendición y la prosperidad a cada uno de ellos. Hay visitas aquí que todavía no se deciden por ti. Pero en esta tarde, en el nombre de Jesús, rompe esas cadenas y que esas personas se entreguen a ti de todo corazón. Señor, oramos confiado en que tú nos estás escuchando, porque lo que pedimos en el nombre de Jesús os será hecho. Y queremos salvación para cada persona que se encuentra aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.